Un nuevo pacto. ¿Qué significa esta expresión? ¿Se refiere a la instauración de un nuevo y diferente convenio de salvación de Dios y a favor del hombre? ¿Qué debemos entender sobre el tema a partir del solo estudio de la Santa Biblia? La expresión nuevo pacto es bíblica y gira en torno al santuario. Veamos el siguiente párrafo bíblico. Dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Un nuevo pacto. Y diferente al pacto hecho cuando la liberación de Egipto. Este tendría el resultado espiritual de la ley grabada en la mente y escrita en el corazón del pueblo de Dios, con el objetivo de perdonar los pecados. Tal pacto provocaría la desaparición del primero. Ahora, leamos de nuevo este versículo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es decir, en el primer pacto se realizaban determinadas ordenanzas de culto en el santuario terrenal. ¿Cuáles eran esas ordenanzas de culto? Podemos resumirlas en tres grandes aspectos. Número 1, el derramamiento de sangre por el sacrificio de animales. Número 2, la intercesión sacerdotal que permitía la comunión perdonadora entre Dios y el hombre. Y número 3, todo ese sistema ritual habría de ejecutarse única y exclusivamente en el santuario. Resumamos esta primera parte. En el primer pacto, las ordenanzas de culto para alcanzar comunión salvífica con Dios eran ejecutadas en el santuario terrenal. Además, solo el sacerdote era el mediador entre Dios y el pecador, y el acercamiento era permitido por la sangre del sacrificio. Ahora bien, eso sucedió en el primer o antiguo pacto. Pero, ¿qué es lo nuevo del nuevo pacto? La Biblia nos responde y nos dice qué es lo nuevo y lo mejor del nuevo pacto. Leamos por partes y por versículos bíblicos. Lo nuevo y mejor del nuevo pacto es: número 1, un mejor sacrificio. En ocasión de la cena de Pascua, solo horas antes de su muerte en la cruz, Jesús dijo así: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esta declaración de Jesús es fundamental. El nuevo pacto es nuevo en la medida en que no está basado en la sangre de animales, sino en la sangre de Jesús. Desde que Jesús murió en la cruz, el nuevo pacto está en ejecución y es por su sangre, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, el Cristo. Así lo explicó Cristo y así lo entendieron sus discípulos. Número 2, un mejor intercesor mediador. La comprensión de un mejor o perfecto mediador entre Dios y los hombres es clave en los escritos del apóstol Pablo. Leamos algo
de lo que él escribió. Dice así: así que, por eso, Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En enseñanza bíblica, el nuevo pacto es nuevo porque tiene un nuevo mediador. El mediador del antiguo pacto era el sacerdocio aarónico y del orden de los levitas. En el nuevo pacto, el mediador es Jesús. Aludiendo a la mediación sacerdotal y refiriéndose hacia quién ha de acercarse el cristiano para mediación, el apóstol Pablo dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Lo notan? Hay un nuevo pacto porque era necesario un mediador que no solo intercediera, sino que también muriera por el pecador. Es decir, un mediador perfecto, el único mediador perfecto. Cuando la Escritura se refiere al nuevo pacto, lo califica no solo como nuevo, sino como mejor pacto. Y es mejor pacto en el contexto de un mejor intercesor, fiador, mediador. Leamos. Dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Grandioso! ¿Notaron las cualidades del mejor fiador? Permanece para siempre, inmutable, salva perpetuamente, intercede siempre, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, etcétera, etcétera. En el nuevo pacto tenemos al intercesor perfecto. Esta perfección sumo sacerdotal de Jesús es exaltada en contraste con el ministerio santo pero temporal e imperfecto de Aarón y los levitas. El de ellos era limitado e imperfecto por cuanto era humano y típico. Realmente señalaba al de Jesús, simbolizaba al sacerdocio perfecto de Jesús. Del ministerio de Jesús, así escribió Pablo: tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Número 3. Un mejor santuario. Al respecto, leamos la siguiente declaración bíblica. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Comprendamos, en el nuevo pacto tenemos un mejor sacrificio, un perfecto sacerdote y se ejecuta en el santuario celestial. Dicho de otra manera, Cristo, el sacrificio único y perfecto, ministra como sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, es decir, en el santuario celestial. Si aplicamos la fórmula bíblica de que los servicios del santuario terrenal, es decir, el primer pacto, servían como figura y sombra de las cosas celestiales, y le añadimos que
todo se construyó como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, entonces debemos entender que el antiguo o primer pacto se ejecutó en el santuario terrenal y el nuevo pacto en el santuario celestial. Así se entiende en la declaración de que Cristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario celestial es una realidad bíblica. No está dentro de nuestros privilegios comprender cómo es exactamente, ni dónde está localizado, ni cuáles son sus dimensiones. En el contexto de la enseñanza del santuario, solo entendemos que en él, en el santuario celestial, Cristo ministra a favor de su creación, aplicando los beneficios de su muerte expiatoria a todos los que creen en él. Repasemos la enseñanza a través de algunas conclusiones importantes. Meditémosla. Número 1. El llamado primer pacto era recordado y confirmado con los servicios rituales ejecutados en el santuario terrenal, presentándose el penitente con la sangre del sacrificio y a través de la intercesión sacerdotal. Pero ese pacto era típico y por lo tanto era temporal. Era imperfecto por cuanto era ejecutado en condiciones humanas e imperfectas. El objetivo de ese pacto era señalar hacia el pacto real y eterno. Número 2. El nuevo pacto llegó en la consumación del tiempo señalado. Cristo anunció su llegada presentando la sangre del nuevo pacto y horas después moriría iniciándolo. Hoy, a la luz de la Santa Escritura, sabemos que después de su muerte y ascensión, inició un ministerio intercesor a favor de sus seguidores y que era prefigurado por el ministerio sacerdotal arónico. Número 3. En el nuevo pacto, como en el antiguo, entonces tenemos las mismas promesas divinas: salvación por la sangre del Cordero y comunión con Dios por la intercesión sumo sacerdotal. En el antiguo pacto era tipificado en el santuario terrenal. En el nuevo pacto es realmente realizado en el santuario celestial. Número 4. El nuevo pacto, por lo tanto, no es una destrucción, sino un cumplimiento del antiguo pacto. El nuevo pacto no surgió como recurso emergente por las fallas del primero. El nuevo pacto es el cumplimiento de lo anunciado por el antiguo pacto. Número 5. Los que creemos en Jesús como Salvador personal y le entregamos nuestra vida para vivirla conforme a su voluntad, entramos en pacto con Él. Ya no usamos el antiguo pacto porque este ya fue perfeccionado por la llegada del nuevo pacto. Ahora nuestra fe está basada en el sacrificio único de Jesús y en la intercesión de Jesús a nuestro favor ejecutada en el santuario celestial. Sigamos con Jesús. Vivamos nuestra vida en la tierra conforme a su voluntad. Que Dios nos bendiga.